Buenos días con todos. En este momento lo que voy a tratar es explicar el lenguaje C Sharp con SQL, haciendo un mantenimiento de cliente con imágenes. Utilizaremos como IDE Visual Studio 2022 y como gestor de base de datos SQL 2019. Primero crearemos base de datos en SQL. Vamos a trabajar y vamos a practicar la manera como se puede hacer más fácil, como un profesional y como un buen programador. Haremos lo que se puede hacer. Ahorita les voy a enseñar cómo guardar una imagen en SQL, extraer esa imagen, mostrar en un picture box utilizando el lenguaje C Sharp. Así que vamos a comenzar. La práctica es el número que vamos a hacer. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es crear la base de datos en SQL Server. Iremos a SQL Server, compartiremos esta base de datos que tenemos que crear. Como pueden saber, para generar una base de datos se hace a través de SQL con códigos o si no con interfaces. Pero lo que yo voy a hacer es crear con SQL con código. Ese base de datos se va a llamar B de cliente. Es la práctica que estamos haciendo. Además, cuando ya tenemos creado base de datos, utilizaremos este base de datos. Dentro de ese base de datos crearemos una tabla que se llame cliente, ¿no? Esa tabla cliente va a tener un código del cliente. Un código cliente que va a ser de char 6. Es un código que se va a generar cada vez cuando registremos un cliente. Entonces ese char va a ser not null, no debe ser nulo. Traemos su nombre, el nombre del cliente, que va a ser varchar 50. Máximo caracteres 50. Creemos sus apellidos, varchar 50 también. Y crearemos su fecha de nacimiento, que va a ser date, formato de fecha. Y crearemos uno que va a ser foto, que va a ser image. Entonces, una vez cuando ya tenemos esa base de datos pequeña, nosotros generaremos ese SQL y se creará automáticamente una base de datos. En este caso no está saliendo error, pero no hay problema. Ejecutamos, listo. Y cuando abrimos, bueno, acá dice que ya hay un objeto cliente. Bueno, automáticamente como ya creó ese gestor y como no encontró, ya, acá tuvimos un error pequeño. Por eso es que no reconoció la base de datos. No es BD, sino que es DB. Pero en ese caso no hay problema, ya se ejecutó SQL en 100% normal. Así que vamos a buscamos en la base de datos, actualizamos y acá tenemos B de cliente. Dentro de ese B de cliente se encuentra la tabla que se llama, no se generó, vamos a crear. Dentro de base de datos, o si no pueden seleccionar aquí B de cliente, o si no, como ya tenemos este código, se va a usar ese base de datos. Ejecutemos y se crea nueva tabla, se llama base de datos B de cliente. Entonces seguimos. Como ya tenemos la tabla B de cliente, base de datos cliente y la tabla cliente, continuaremos al lenguaje C Sharp para conectar a este base de datos. Entonces actualizamos B de cliente, actualizar y aparece ya acá en nuestra tabla que se llama cliente. Y ahí están todas las columnas que hemos generado. Código cliente con 6 char
nombre, apellidos, fecha de nacimiento y el foto. Entonces, como ya tenemos esa tabla, vamos a hacer un mantenimiento hacia esta tabla con lenguaje C#, utilizando el ID Visual Studio 2022. Hacemos, cerramos esto, minimizamos la tabla, vamos a hacer una interfaz en nuestro lenguaje. Como pueden ver, este Visual Studio 2022, la interfaz es un poco diferente con las versiones anteriores como de 2017, 2015, 2013. Pero en el parte de código, lo que es la programación con lenguaje C# no hay diferencia. Todo lo que vamos a escribir es igual. Pueden escribir en lenguaje con la versión en Visual Studio 2013, 2015 sin problema. Así que para crear un nuevo Visual en Visual Studio 2022, para crear un nuevo proyecto, vamos a hacer en continuar, crear nuevo proyecto, un proyecto aquí. Damos clic, esperemos que cargue nuestra plantilla, seleccionemos aquí el lenguaje C#, vamos a poner Windows, escritorio, y busquemos lo que dice aplicación de Windows.NET Framework. Seleccionemos este de aquí, o si no pueden buscar aquí en esa plantilla. Seleccionemos lo que dice aplicación de Windows.NET Framework. Una vez que ya tienen seleccionado, vamos a dar siguiente. Ponemos el nombre del proyecto. Vamos a dar registro cliente. Yo voy a poner mantenimiento cliente. Man cliente. Una vez que ya tengo ese nombre, lo dejo ahí nomás. Eso también lo dejo ahí nomás. En caso contrario, si quieren cambiar la ubicación donde quieren guardar el proyecto, lo pueden cambiar hacia este 3 puntos, ese botoncito. Lo dejemos todo normal. En este caso lo que vamos a usar es la plataforma .NET Framework versión 4. Ahí tenemos más versiones, hasta ahora actualmente tenemos esta versión 6. Pero esto es lo que nos recomienda el Visual Studio 2022, lo dejaremos así como está. Vamos a crear. Esperemos que se cree en el nuevo proyecto. Se genera un nuevo proyecto. Una vez cuando se crea el nuevo proyecto, se crea una nueva ventana automáticamente, un formulario. Entonces ya no hay necesidad de crear nuevos formularios. Dejaremos por defecto y este formulario utilizaremos para hacer nuestro mantenimiento de cliente. Como pueden ver, como ya tenemos clientes aquí en nuestra base de datos SQL, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos, que necesitamos un código cliente, el nombre, apellido, fecha de nacimiento y el foto. Entonces, el lenguaje Visual C#, aquí en esa interfaz diseñaremos igualito como de ahí, de base de datos. Busco un label, agrego un text box para que ingresen su nombre y apellido, y un picture box que va a cargar nuestra foto. En este caso yo voy a poner título, en las propiedades, selecciono formulario, en las propiedades ubico donde dice text, lo cambio, le digo mantenimiento de cliente. Ahorita lo que voy a poner es, este label lo dejo arriba, copio. Para copiar solo seleccionen esos labels, seleccionen los dos, presionen el control y clic, arrastren. Y se va a duplicar un nuevo control. Tenemos acá, entonces decir nombre. Nombre cliente y aquí va a ser su apellido. Su apellido. Listo. Este Pictorybox lo dejaremos más aquí. Se quede ahí nomás. Vamos aquí donde dice ese icono. Y dejamos en zoom. Listo. Ahora busquemos otro label. Y dentro de ese label dejaremos que va a ser código. El código se va a generar automáticamente de acuerdo al registro. Entonces en este caso no hay problema. Le vamos a dejar acá nomás. Ponemos código. Este código lo dejaremos vacío. Entonces, en este código lo que tenemos que poner es, vamos a poner los nombres de los controles. LBL código. Y este caja de texto le ponemos txt nombre. Todos los controles se pone con se trabaja con nombres para que no se confunda al momento de programar.
porque cada vez cuando tú haces un proyecto grande se va a hacer más complicado para trabajar, hacer un mantenimiento. Entonces seleccionamos esto también, vamos a poner txt apellido. Lo que nos falta es fecha de nacimiento. Buscamos acá Date Time Picker. Arrastremos, colocamos aquí, seleccionemos este control, vamos a esa propiedad que se llama Format. Aquí, en propiedad de formato va a ser tipo short, para que la fecha sea corta. Tenemos ahí, y eso también lo coloquemos su label, arrastremos fecha de nacimiento. Acá en Picture Box también dejaremos, ponemos nombre, se llame pb foto. Entonces, como pueden ver, ya tenemos esos controles. Hay que ordenarlo, es aquí, la fecha, es aquí, acá va a estar un poquito más largo, y fecha de nacimiento ahí. Este foto le dejaremos un poquito más acá, y jalaremos el botón que nos permitirá examinar las fotos, para buscar fotos. Aquí pongo examinar. Listo. Ponemos su borde para que se vea un cuadro ahí. Fixer simple para que salga una línea. Listo. Y agregaremos otros más botones que nos permitirá registrar. Botón guardar, voy a hacer otro botón. Editar, nuevo, guardar, editar y eliminar. Aquí lo pondremos nuevo. Aquí ponemos guardar. El otro ponemos editar. Y aquí será eliminar. Listo. Entonces vamos aquí también, lo vamos a poner nombre de los botones. Eso se llama BTN nuevo. Esto se llama BTN guardar. Eso se llama BTN editar. Y aquí se llama BTN eliminar. Acá se llama BTN examinar para que busque foto. Por esta parte va a ser un poco más aburrido, pero no importa. Para diseñar este formulario estamos demorando. Colocamos acá, dejamos ahí y agregaremos un data review. Listo. Bueno, señores, eso sería todo para que nosotros podamos trabajar. En este caso, ese data review vamos a dejar su nombre, vamos a dejar en data review 1, deje ahí nomás, seleccionemos, vamos aquí, bueno, deje ahí que dejar ahí nomás. Listo. Una vez que ya tenemos ahí, ahora hacemos la conexión hacia la base de datos. ¿Cómo se realiza una conexión hacia la base de datos? A través de configuración, otro se realiza a través de una clase directamente, o si no, directamente con consultas, ¿no? Así para lo que vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es, para conectar a este servidor, a este base de datos, que se llama cliente, P de cliente, vamos a hacer, sea para conectar a SQL, vamos a crear una clase que se va a llamar conexión. Esta clase nos permitirá conectar hacia la base de datos, hacia SQL, y también desconectar hacia la base de datos, porque no podemos estar conectados siempre, porque una vez cuando no utilizamos nuestro aplicativo, cuando no hace nada, o sea, no debe estar conectado. Entonces, cada vez que nosotros registramos el paciente o el cliente, se conecta y se desconecta así, porque no debemos mantener conectados siempre, porque cualquier puede evitar la seguridad hacia la base de datos, si no nos pueden inyectar. Disculpen. Entonces vamos a continuar haciendo nuestro caso.
de que vamos a poner este clase public, este público para que sea accesible desde otras clases. Estos son métodos de accesos. Estos son privates, public y otros es internal. Otro es, hay varias clases que se usan, métodos de accesibilidad, ¿no? Entonces acá vamos a dejar público para que sea accesible nuestro código desde otra clase. Entonces, como ya tenemos automáticamente nuestro C Sharp, en el C Sharp, Visual Studio ejecuta estas librerías que van a ser útil para las conexiones o para el uso de esta clase. Nos recomienda, ¿no? Nos dice que va a ser útil esto, esto y esto. Entonces dejaremos esto por defecto que sale estas cosas. Lo que vamos a importar es nuestro lenguaje, como vamos a trabajar SQL, vamos a importar la librería de SQL. Como pueden saber que C Sharp funciona, el .NET tiene dos cosas, que se llama CLR, que se llama otro SLF, no me acuerdo bien, pero hay dos cosas que nos ayuda bastante, que nos ofrece muchas librerías para que nosotros podamos trabajar con estas, ¿no? Para que no podamos programar nuevas funciones, sino utilizando esas clases que nos ofrece Microsoft podemos hacer mucho más rápido nuestro programa. Entonces creemos aquí, vamos donde dice public. No, primero vamos a importar la librería using system.data.sql client. Esta es la librería que siempre vamos a usar para trabajar con SQL Server. Eso nos permite acceder a esos objetos, a esas funciones que nos va a ofrecer. Entonces, vamos a poner public, pongo SQL connection, conectar, y este es un método. Este es el método que me va a permitir conectar a la base de datos. Entonces, ¿qué le hago? Primero creemos una variable de un objeto. No vamos a usar una variable, un objeto de tipo SQL connection. Entonces, SQL connection con punto y coma. Entonces, estamos creando un objeto de tipo SQL connection. Ahora vamos a instanciar ese objeto hacia la clase. ¿Cómo lo hago? Para instanciarlo hago con igual new Diego SQL Connection. Ahí es donde recién que este objeto ya me instanció hacia la clase SQL Connection. ¿Y dónde se encuentra ese SQL Connection? Ese SQL Connection nos ofrece .NET Framework. Entonces es una clase que nos va a devolver unas funciones que nos vamos a usar. Entonces, para conectarme yo lo hago, vamos a hacer un try catch para evitar cualquier error. Entonces, hago un try catch para que cualquier error me bote a través de consola. Digo console.write, imprímeme si es que hay un error que diga error de conexión. Listo. En caso contrario no va a haber nada. Entonces dejaremos aquí, vamos a decir, con esto hay que jalar adentro también, ya no debe estar afuera. Ahí. Entonces, aquí es donde vamos a colocar nuestro cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? Ahí es donde vamos a decir en qué base de datos se encuentra, en qué servidor encuentra nuestra base de datos, cómo se llama el nombre de la base de datos y otros seguridad que utilizamos. No son parámetros que utilizamos para conectar a SQL. Entonces vamos a conectar server dos puntos. Nuestro server igual. ¿Y qué es server? Lo que pasa es que el server es el nombre del servidor. Como cuando entramos en SQL Server, ustedes cuando conectan a la base de datos, vamos acá, arriba, aquí, conectar. Este es el nombre del servidor donde mi SQL corre hacia ese servidor. Hay varios servidores podemos trabajar. Bueno, ese es en la red que yo tengo en mi trabajo. Ese es el servidor, es mi propio local en mi máquina que ejecuta SQL Server. Entonces, ustedes pueden copiar este servidor para conectar hacia SQL Server. Entonces, yo me copio este nombre del servidor, copio, o si no pueden colocar un punto porque es un punto por defecto que siempre funciona. Un punto, pueden colocar ahí un punto y eso va a ser normal. Pero vamos a poner nombre del servidor. Ahí coloco el nombre del servidor y punto y coma. ¿Qué más coloco? Punto y coma. Y pongo database.
Igual, ¿cómo se llama mi base de datos? Mi base de datos se llama B de cliente. Ahí está, B de cliente. Listo, conecto, lo copio. Ahora vamos, acá lo que podemos poner, podemos trabajar. Si tenemos usuario, podemos conectar a user y otras cosas. Pero lo que vamos a poner ahorita lo voy a trabajar por defecto que siempre utilizamos, que es Integrate Security, que es la no seguridad, ¿no? Igual, aquí lo voy a poner true. Ahí sobre integrado true. Pues si tienen ustedes usuarios, pueden trabajar usuario. Como si, es decir, mira, miren acá SQL. Por ejemplo, yo cada vez que cuando conecta mi SQL, aquí yo, si quiero trabajar con SQL autenticación tipo SQL Server, yo conecto mi usuario y la contraseña. Si ustedes trabajan con eso, pueden colocar este parámetro, su usuario y la contraseña, para que puedan conectar hacia su gestor de base de datos. ¿Y cómo lo hago? Lo único que tengo que hacer es borrar esto. Pongo user, igual en mi caso es dos puntos, y password. Igual que es SA123. Este es mi clave, entonces lo dejo ahí nomás. O si no, vamos a dejar por defecto Integrate Security True o SSPI. Entonces, esa es mi cadena de conexión. El nombre del servidor, la base de datos y el usuario que yo voy a usar para conectar hacia mi base de datos. Entonces, lo voy a trabajar así, user tal. Dejo ahí nomás. Más abajo lo que tengo que hacer es abrir esa conexión. Entonces, una vez que ya tengo cadena, ahora voy a abrir esa conexión. Abro, se conecto ese, lo abro la puerta y digo, entra, ahora sí. Una vez que ya tengo conexión, lo retorno. Entonces, cada vez que ese fue un método, entra aquí, me devuelve esa conexión, abre y me va a devolver una conexión abierta. Otro método que vamos a crear es tipo también public, va a ser de tipo void, no va a devolver nada, va a llamar desconectar. ¿Y cómo hago ese desconectar? Lo que primero tenemos que es verificar si la conexión está abierta. ¿Y qué le digo? Si con.stay igual connection state. Vamos a poner system connection state. Tenemos por acá, listo. Pongo punto close. Lo que estamos haciendo acá es, primero llamo a este método, o sea, a esta cadena, este objeto, con. ¿Dónde utilizo con? Con cuando ya es, como ya está en como un objeto global, viene acá, se conecta, ¿no? Y su estado estaría conectado, si es que está conectado. Entonces, sea abierto. Entonces, antes de desconectar, yo le digo, pregunto, si la conexión, o sea, si el objeto conexión, su estado es abierto, entonces lo cierro. Así de simple. Entonces, estos dos métodos utilizaremos para acceder a nuestra base de datos. Entonces, eso sería todo. Cerramos, regresemos. Ahora, lo que vamos a trabajar es con lenguaje SQL Server, vamos a trabajar con procedimientos almacenados. Esa es la forma más excelente para hacer la programación con lenguajes C#. Así no siempre va a ser con procedimientos, o sea, podemos trabajar las consultas dentro de los, o sea, hacer una consulta dentro de acá, en la clase, y ejecutar y enviar los parámetros. Pero esa forma a veces no es la forma más profesional, digamos. Lo que vamos a trabajar es, y más rápido, es el procedimientos almacenados. Entonces, para crear procedimientos almacenados, vamos a ir a SQL Server. Estos procedimientos lo vamos a utilizar dentro de este lenguaje de C# para hacer una llamada, ¿no? Hacer ese procedimiento y enviar qué es lo que necesita ese procedimiento y va a ejecutar. Entonces, vamos aquí, venimos acá, voy a borrar este método. Primero, recuerden que tienen que estar seleccionando B de cliente. Una vez que ya tienen ahí, estamos aquí. Ahora entonces vamos a decir, si, bueno, disculpen, ya, ahí está. Primero vamos a preguntar si existe ese procedimiento almacenado. Si object id, vamos a crear unos procedimientos, varios procedimientos. Uno va a llamar sp, store procedure, listar cliente. Is null,
Le voy a decir drop proof. Primero preguntamos si existe ese procedimiento almacenado. En caso contrario, si no existe, o sea, si existe, va a eliminar primero. Entonces eliminamos ese p listar cliente. Si es que existe, lo eliminamos. Y después crearemos nuevo. Create proof sp listar cliente. Para que lo vean mejor ahí. Ahí está. sp listar cliente. Cerramos. ¿Qué vamos a listar? Lo que vamos a listar es todos los clientes. Entonces, ¿qué le digo? Voy a listar, aquí lo que vamos a listar es todos. Vamos a listar todos los campos. El código, el nombre, apellido, fecha de nacimiento y el foto. Entonces, ¿qué le digo? Primero digo, as asterisco from client. Esta tabla se llama cliente. Y code. Terminemos. Ya. Este procedimiento almacenado lo que nos va a devolver es todos los registros de cliente. O sea, nos va a devolver todos los registros de clientes. Vamos a ejecutar. Listo. Acá nos dice que este comando ya se ejecutó perfectamente. Vamos a generar uno por uno, ¿va? No, o sea, vamos a crear uno por uno ya, chicos. Entonces, primero hay que listar todos los clientes a nuestro base de datos. Vamos aquí. Vamos aquí donde dice B de cliente, acá programación, procedimientos almacenados. Aquí tiene que aparecer este procedimiento almacenado que hemos creado. Aquí, sp listar cliente. ¿Qué dice? Sp listar cliente devuelve un entero, dice. O sea, si es que hay un resultado, nos va a devolver cuántos resultados hay, cuántos registros. Entonces, vamos al lenguaje C# a Visual Studio y coloquemos, vamos a crear una clase, una nueva clase aparte, una nueva clase donde vamos a hacer todos los consultas. Para que no confundamos, señores, porque vamos a trabajar separado, una lógica de la presentación. Hay que separarlo, siempre hay que trabajar separado para que no tengamos, o sea, para que no compliquemos las cosas. Porque si ustedes trabajan en una clase, si yo puedo trabajar aquí nomás mi conexión, mis consultas, todo, el código va a ser muy largo, o sea, va a ser un desorden total. Cuando sale mi código, cuando quiera dar un mantenimiento, siempre voy a tener problemas o encontrar un error va a ser muy complicado. Entonces, es mejor recomendarle también trabajar con modelo vista controlador, o sea, en capas, en 4 capas. Es lo mejor para que ustedes puedan separar la lógica y el mantenimiento y las clases. Entonces vamos a crear una clase que se llama lógica cliente. Esta clase se va a llamar, hay que poner datos cliente. Miren, este datos cliente. Entonces, como siempre, acá Visual Studio 2022 a mí me recomienda, me dice interna. En este caso, si usted trabaja con la versión anterior, no va a salir. Pero ustedes pueden poner aquí público, para que esta clase sea público, para que ustedes puedan acceder a esta clase desde otra clase o desde otro formulario. Pueden acceder a esta clase, o sea, mediante un objeto que puedan consumir o usar sus métodos que hay dentro de esa clase, pero tienen que ser público también sus métodos para que sean accesibles. En este caso ya no vamos a hablar sobre métodos accesibles. Entonces, así como les dije, miren, para que yo pueda acceder a conexión, por ejemplo, en este caso yo quiero listar clientes, pero yo necesito la conexión para poder conectarme a mi base de datos y llamar este procedimiento almacenado que se llama SP listar cliente. Entonces, ¿cómo lo yo llamo? ¿Cómo yo accedo a esta conexión? Entonces, miren chicos, cerramos esto, ya no necesitamos ahorita. Esta es mi clase de conexión. Entonces, acá tengo mi clase de conexión que tiene dos métodos. Un método que devuelve la conexión abierta, otro método que me cierra la conexión. Entonces, para que yo pueda acceder a esta clase pública, conectar y otra clase pública desconectar, yo tengo que
instanciarme a esta clase. ¿Y cómo llamo a estos métodos? Vamos a crear un objeto. Mediante un objeto, vamos a decir cliente, no, conexión, lo llamo conexión, la clase conexión, digo objeto conectar. Entonces digo, este objeto igual new conexión. Listo. Yo ya me instancia este método a esta clase a través de este objeto. Entonces este objeto, como ya lo está accediendo a la clase conexión, me va a devolver la clase conectar, me va a permitir ingresar, llamar a este método. Como pueden ver, vamos a crear un método aquí dentro de datos cliente. Cada vez que yo quiero conectarme, siempre voy a utilizar este objeto conectar y punto conectar o desconectar. Entonces acá lo creo un método que se llama public. Public tipo va a ser data table. Listar cliente. Y este listar cliente se tiene que conectar para que yo pueda llamar este procedimiento que hemos creado. Entonces, primero que digo, llamo ese objeto conectar. Objeto conectar, punto, conectar. Miren, qué tan fácil es, miren. Yo lo pongo objeto conectar, punto, punto. Y automáticamente ya me están apareciendo esos métodos públicos. Tienen que ser públicos para que sea accesible. Si es private, no nos va a tener acceso. Entonces, yo pongo conectar. Conecto y listo. Entonces ya me está abriendo la conexión. Ahora le digo SQL Data Adapter. Da igual new SQL Data Adapter. Este SQL Data Adapter es lo que me permite devolver, es para recuperar datos. Entonces, yo llamo ahí SP listar cliente, copio el nombre, porque así se llama mi procedimiento, le coloco aquí. Pongo entre paréntesis, W, coma, conectar. Llamo el objeto conexión, conectar. Listo. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy conectando y este SQL Adapter me va a ejecutar este procedimiento que está dentro de SQL. Me va a ejecutar. ¿Dónde me va a ejecutar? A través de esa conexión. ¿Y qué me dice con esta conexión? Esta conexión me indica que este procedimiento almacenado que tiene que ejecutar dentro de este servidor, dentro de esta base de datos. Se me está devolviendo eso, señores. Entonces, regreso aquí y digo panda.select command. ¿Y qué le digo? ¿Por qué digo select command? Para dar qué tipo de consulta esté ejecutando ahí. Para indicar que esté ejecutando procedimiento almacenado. Está select command punto igual command type punto store procedure. Ahí está. Estoy diciendo que lo que va a hacer es que va a ejecutar un procedimiento almacenado. O sea, estoy ejecutando un procedimiento almacenado. Entonces, ahora vamos aquí, digo, vamos a crear data table. Data table, para que me devuelva ahí un listado. Lo creo un objeto de tipo data table y también lo digo da.fill. O sea, todo lo que me ejecuta dentro de este SQL, o sea, este procedimiento, me va a filtrar en DT. O sea, me va a almacenar a esta clase, me va a almacenar este objeto. Data table. Después lo desconecto. Llamo al objeto. Desconecto. Retorno DT. O sea, tengo que desconectarme ya, como ya lo recuperé toda la información de la base de datos y ya lo filtré a la DT, ya no tengo necesidad de estar conectado
Tengo que cerrar mi conexión y ahora retorno a este datos que está almacenado en DT, en Data Table. Entonces vamos a listar cliente. Vamos a mi formulario, aquí, en doble clic en cualquier parte, ya señores, para que se cargue ahí. Doble clic, cada vez que se abre ventana quiero que me cargue la data. Doble clic y llego. Tan fácil es cargar en Data Source, en Data Review. Entonces lo pongo en Data Review 1.data source igual allá. Primero nos podemos crear el objeto. ¿Y cómo lo crea el objeto? Igualito que la conexión. ¿Qué lo pongo? Datos cliente, objeto cliente, igual new. Eso siempre tiene que funcionar así, señores, porque las clases funcionan así. Tengo que instanciarme a esta clase para yo poder acceder a sus funciones o a sus métodos a través de un objeto que llamo objeto cliente. Llamo objeto cliente, punto. Ahí está mi listar cliente. Llamo listar cliente, entre paréntesis y listo, señores. Ahora vamos a ejecutar. Iniciamos nuestro proyecto y si tiene que aparecer nuestros datos de cliente. Mira, como no tenemos registro, acá nos devuelve el código, el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, foto, como encabezado, pero como no tenemos foto, nos está devolviendo un vacío. Ahora vamos a trabajar con el insert into, o sea, registrar este cliente, y ahí vamos a mirar cómo se muestra. Mira. Ahora crearemos nuestro procedimiento registrar. Vamos a SQL. Como ya hemos trabajado esto es para listar cliente. Y aquí es, hay que ponerlo, ¿ya? Aquí otro método, otro procedimiento que vamos a crear se llama registrar cliente. Entonces vamos a crear un procedimiento que registre el cliente. Igualito vamos a hacer, vamos a verificar si existe ese objeto. Object y ponemos aquí sp registra cliente. Is not null drop sp registrar cliente. Lo que estamos haciendo es verificamos si existe este procedimiento y después eliminamos. Si es que existe, eliminamos para crear uno nuevo. Ya tenemos Vue, tenemos create pro sp registrar cliente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es enviar los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros, señores? Los parámetros son, mira, ¿qué me va a registrar este cliente? Va a registrar un código, un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento y un foto me va a registrar. Entonces tengo que mandar esos objetos. ¿Qué le digo? Le pongo acá una variable, arroba, nuevo código, que va a ser char6, y nombre, que va a ser varchar 50. Yo le pongo apellido, que va a ser varchar 50 también. Y otro que es fecha de nacimiento, fecha de tipo date. Aquí faltó coma. Aquí pongo foto de tipo image. Entonces, yo le voy a registrar el código, el nombre, apellidos y fecha de nacimiento y el foto del cliente. Entonces, aquí le pongo as. Aquí lo inserto. Lo voy a insertar. Insert into
Inserinto, ¿a quién le voy a registrar? A los clientes. La tabla cliente. ¿Quiénes me van a registrar? Voy a registrar a quién? El código. Voy a registrar el nombre, apellido. Voy a registrar fecha de nacimiento. Y el último es foto. Listo. Son mis valores que yo voy a ingresar, pero aquí te voy a indicar también es código-cliente. Nombre, apellidos, ya. O sea, el código cliente, en el campo código cliente, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, foto. Estoy indicando, voy a registrar un código, un nombre, estos parámetros. Entonces, ¿de dónde voy a jalar estos parámetros? Desde el lenguaje C#. Entonces, ejecutemos este procedimiento. Debemos ejecutar. Y me dice que ya se corrió correctamente este procedimiento almacenado. Ahora vamos aquí, al lenguaje C#, es el estudio. Nuevos datos clientes. Aquí vamos a crear un nuevo método. ¿Qué va a ser? Public void. Hay que decir, vamos a trabajar un in registra cliente. Se me va a devolver un entero si es que registra. Ahí está. Entonces, señores, aquí vamos a trabajar otra clase que se va a utilizar, señores. Ahora vamos a trabajar aquí directamente. Hay que trabajar mediante clases. Se llama programación orientada a objetos. Vamos a crear una clase para que diga entidades. Entidad cliente. Que pongo public. Listo. Bueno, como ya sabemos, ya creo que son pocos parámetros. Acá vamos a poner todos los campos de cliente. Pongo prof, presiono en tabulador, tap tap, y sale en in. Entonces vamos a poner char, un string, que es código cliente. Vamos a poner prof, otro que va a ser string, nombre. Prof, string, apellido. Estoy poniendo los campos que tenemos en nuestro SQL. Igualito, no va a ser diferente. Prof, va a estar date time, fecha, nada. Fecha de nacimiento. Entonces acá pongo prof. ¿Qué tipo 20? Eso porque lo pongo porque es una imagen. Ya no vamos a registrar el URL de imagen. Vamos a convertir esa imagen en bits y tenemos que almacenar SQL. Esta forma más correcta, señores. Ya no hay necesidad de que ustedes puedan almacenar su ruta de la imagen. Eso es diferente. Entonces, cuando almacenan la ruta de la imagen y cuando se cambia, cuando se elimina esa imagen, cuando se borra de tu computadora, no sé, puede que tengas errores, unos problemas en tu base de datos. En el momento puede que no salga porque no encontró la imagen, puede salir un error. Entonces es mejor recomendable que esta imagen pueden insertar a la base de datos para que entonces pueda jalar en este campo. Vamos a continuar. Y entonces, como ya hemos puesto todos los campos necesarios de esta clase, tenemos 1, 2, 3, 4, igualito que SQL. Entonces, cerramos esto, estamos aquí, acá lo digo, ¿a quién lo voy a registrar? Lo voy a registrar a el objeto entidad cliente. Lo que tengo ahí, object click. Estoy llamando a esa entidad porque ahí tengo los métodos, tengo que jalar desde allá. Entonces, primero que hago, objeto conectar igualito. Objeto conectar, punto conectar.
Tengo que conectarme primero. Y después lo presiono un try catch para que cualquier error pueda detectar. Le digo, primero cuando ya no vamos a usar SQL Data Adapter, es un poco diferente. Todo lo que son eliminar, editar, modificar, todos los datos que solo van a ejecutar, no hay necesidad de usar SQL Data Adapter. Entonces, si tú vas a recuperar la información, por ejemplo, quiero buscar un código o quiero recuperar ese dato, o sea, hacer una consulta, ahí tú tienes que utilizar SQL Data Adapter para que te devuelva, ¿no? Entonces, Data Adapter para que recuperes ahí. Entonces, acá vamos a usar SQL Command, cmd igual new SQL Command. Entonces, ¿qué le digo? Dentro de SQL Command voy a ejecutar este procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Lo que hemos creado en SQL, SP registrar cliente. Llamo ese procedimiento. Quiero que me ejecute este procedimiento. ¿Dónde me va a ejecutar? Dentro de esta conexión. Entonces me voy a llamar la conexión. Ahí. Entonces, ¿qué le digo? Que cmd command. Ya se, mira, automáticamente acá Visual Studio 2022 me está indicando que tiene que ir este código. Y está también. ¿Qué tipo de estoy ejecutando? Estoy ejecutando un procedimiento almacenado. Entonces estoy indicando que es procedimiento almacenado. Entonces aquí digo, ¿qué le digo más? Que lo voy a crear un entero. Y es igual para detectar si ejecutó correctamente, o sea, si ya afectó alguna tabla. CMD execute no query. Cada vez cuando ejecuta este execute no query, me está ejecutando este consulta, este procedimiento, entonces me tiene que devolver un número 1 si es que ya afectó una fila. Me va a devolver un 0 si es que ya no afectó nada, o sea, si es que hay un error, ¿no? O sea, se ejecutó, pero no insertó nada, o sea, de repente ha habido un error. Entonces estoy detectando que si este es entero, este variable res, me va a detectar si está devolviendo un 0 o un 1. Entonces, si es un 1, le vamos a decir que ya registró correctamente. Pero si es un 0, ya quiere decir que es un error. Entonces, pasamos acá. Pero antes de eso, me olvidé de colocar aquí, mira. ¿A quién le vamos a insertar, señores? No hemos colocado eso. Vamos a insertar un código, un nombre, apellido, eso. ¿Pero dónde lo mando eso? Eso tenemos que indicar aquí. cmd.parameters. Add with value. Entonces ahí estoy diciendo que voy a enviar estos valores. ¿Y cuáles son mis parámetros? Quiero este parámetro, código, igualito que SQL server. Como hemos creado este variables, igualito tiene que ser, no tiene que ser diferente aquí en Visual Studio. Tiene que ser igualito para que funcione correcto. Si no va a salir error. Entonces digo que este parámetro código, ¿a quién le voy a recibir? Llamo a este objeto cliente. ¿Dónde está este objeto cliente? Dentro de esta entidad cliente. ¿Cuál es entidad cliente? Entidad cliente que tengo aquí. Y tengo aquí todos los parámetros que yo voy a registrar, esos métodos, ¿no? Entonces digo, vamos acá, llamo a este objeto cliente, object cliente, y quiero que me envíe su código. Igualito va a estar todos, vamos a copiar. 2, 3, ya. Entonces otro va a ser tipo nombre. El parámetro nombre. El otro parámetro va a ser parámetro apellido. Aquí está mi parámetro apellido. Está. El otro mi parámetro fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, acá tengo, ahí está. El otro parámetro que es foto. Acá faltó. Este parámetro foto. Objeto, punto, foto. Imagen. ¿Qué hemos puesto como imagen? Vamos a estar como imagen. Acá está el parámetro nombre. Aquí va a ser apellido. Aquí va a ser fecha de nacimiento. Cerramos y listo. Entonces, una vez ya tengo aquí, voy a estar enviando los parámetros de estos parámetros en este procedimiento almacenado.
y estoy ejecutando, después ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un entero, me va a devolver un resultado, señores. Si es que hay un error, que me devuelva también un cero. Es que hay un error. ¿Por qué? Porque no ejecuto nada, pues si hay un error. Entonces acá digo desconectar. Y también que me desconecte. Allá. Objeto, objeto conectar, punto desconectar. Siempre tienen que desconectarse, si no van a tener problemas. Aquí también desconecto. Listo. Y una vez ya tengo ahora. Ahora vamos, señores. Aquí hay un pequeño detalle, señores. Miren. Como pueden ver, como nosotros vamos a generar un código, si ya no vamos a colocar el código, tenemos que generar automáticamente. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Es simple también. El momento que de repente mi cámara está un poco así, explícalo bien. Bueno, seguimos. Entonces, para registrar ya tenemos este método. Es funcional, bacán, todo correcto. Pero ya no hemos probado todavía. Pero tenemos que hacer un método también, un procedimiento también que nos devuelve el último registro. Con este último registro nosotros podemos seguir incrementando, ¿no? El código correlativo. Entonces, vamos acá. Traemos un método, otro procedimiento que va a ser aquí. Si object id. Acá decimos último registro. Ahí está. Entonces acá seleccionamos ya. Entonces ya saben ustedes ya saben cómo crear ese procedimiento. Estamos acá evaluando si existe, va a eliminar. Entonces creamos ktprox sp último registro. Este último registro, ¿a quién lo va a registrar? Nos vamos a devolver un valor. Entonces digo as, seleccioname todos los clientes. El cliente acá me está saliendo eso, pero creo que es actualizar cliente. Quiero que me devuelva el campo. ¿Qué campo me va a devolver? El campo que me va a devolver es el cliente, me va a devolver columna, el código cliente. Quiero que me devuelva el código cliente. Yo no necesito más. Eso no más. Digo de forma ordenada. Order by types. Por orden código, ordenado por este código. Pero que solo quiero que me devuelva uno nomás. Yo no necesito más código. Solo quiero que me devuelva un código. Miren, todavía no tenemos nada. Entonces acá podemos indicar, ¿no? También podemos validar. No sé qué lo. Ya. Listo. Entonces, ahí está. No tenemos nada. Daremos este procedimiento. Ejecutemos. Listo, correctamente corrió. Vamos acá. Vamos a copiar este de arriba de acá. Para no estar creando. Vamos al último. Pegamos. Aquí se va a llamar, este método se va a llamar generar código.
código cliente. Eso me va a generar un código de cliente. Entonces lo conecto, igualito que ahí. Entonces lo que tengo que hacer es de tipo SQL command. Digo SQL command cmd igual new, ya saben ustedes también son un poco. Ejecuto este procedimiento no asignado, ese último código, colocamos aquí, coma, objectConnection.connector. Ahí está. Está listo. Entonces, como ya tenemos ahí, lo que tenemos que verificar es mira, para que devuelva esa opción, vamos a crear tipo data adapter también. Vamos a combinar en este método. SQL data adapter, da igual new, SQL data adapter, listo. Como pueden ver, está bien. Entonces, ¿qué le digo? Que da.select command, aquí me va a seleccionar al cmd. Entonces acá este diciendo está ejecutando esto, que me va a devolver ejecutando este código en cmd. Esto del valor que me devuelve me va a almacenar en un data. O sea, lo que me ejecuta me va a devolver en un data. Entonces, hasta ahí tenemos backup. ¿Qué le digo? Ahora vamos a crear una variable. Entonces, ya que esto ya que no va a ser de tipo data table, sino que va a ser tipo string. Una variable, le digo código generado. Igual, en este caso vamos a combinar muchas opciones ahí. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, miren, lo que tengo que hacer es darle un código. ¿Cómo va a ser un código? Un código va a ser así. Cliente. Un código va a ser cliente y 001. Cliente 002. CL 003, así. Así va a ser de tipo correlativo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo punto parse, lo convierto, lo voy a concatenar este código. ¿Con quién? Con el cmd.execute execute scalar. ¿Y qué es execute scalar? Lo que execute scalar es que me devuelve una sola fila. Escuchen, señores. Pongo punto toString, punto substring. ¿Y por qué pongo substring? Después de 2, U0, 1, entonces a partir de 2, quiero que me pongan un código 001. O sea, a partir de 2, ¿cuántos códigos quiere que me ponga? 4 códigos. Porque son 6. 4, 5, 6. Entonces, acá digo 0, aquí tengo 0 y 1. O sea, como saben ustedes, el sistema cuenta desde 0. Por ejemplo, en array, en los órdenes, siempre es en 0, señores. Eso no se olviden. Entonces, aquí el orden es 0, el C vale 0 y aquí vale, está en orden 1. Entonces, a partir de 2, desde 2, después de 2 valores, me va a empezar a colocar 4 ceros. Este 4 ceros lo voy a sumar. O sea, aquí también le voy a poner un paréntesis porque eso sería dentro de paréntesis. Imparse, aquí pongo más 1, punto, toString, y colocamos 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Señores, y que me va a devolver que me retorne el código generado. Listo, eso sería todo. Ahora vamos aquí al formulario, ejecutemos, y acá cada vez que cargue, quiero que me devuelva. ¿Qué quiere que haga? En lbl código.text, quiere que me objeto cliente punto generar código. Ahí vamos a probar. Ejecutamos, aquí tenemos un error. Entonces aquí lo que tenemos que ponerlo es, creo que nos falta algo. Señores, aquí lo que nos falta es, vamos a verificar eso, miren. Vamos a verificar aquí. Primero vamos a preguntar si código generado
No, primero hay que verificar así, mira. Que este CMD, aquí, ya, una variable, res igual, lo que va a ser execute escalar. Miren, como pueden ver, dice que nos devuelve la primera fila. Entonces, aquí, como nosotros podemos ver en SQL, no tenemos ningún registro. Por eso es que nos está devolviendo un error. ¿Saben por qué? Entonces, esto vamos a capturar a través de try catch, el famoso try catch. Vamos a poner el try catch y colocamos ahí. ¿Y qué pasa si de repente no es primera vez y no tenemos nada? Quiero que me devuelva el código. Quiero que me devuelva CL00001. 001, ahí, 6 dígitos. O sea, en vez de botarme un error, bótame error, ¿por qué? ¿Sabes por qué me sale error? Porque no hay ningún registro. Es que no lo encuentra en primera fila. Por eso es que me bota error. Entonces, en vez de botarme error, quiere que me devuelva este código. Vamos a probar. Ejecutamos. ¿Cuál? Ay, parece que acá tenemos un problema. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, sin código nos devolvió un valor nulo. Entonces, ya, hay que verificar así. Voy a hacerlo un bool, le diga resultado igual cmd.execute escala. Y es lo que estamos teniendo problemas. Siempre pasa esos errores a veces cuando hacemos sistemas reales. Siempre tenemos problemas. Es por eso, bueno, siempre trabajarlo, depurarlo del código cuando cada vez que salga errores. Eso es un pequeño error simple, muy simple, 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 sencillo. No que acá nos falta validar. Hay que decirlo así. Decirlo así. Porque se lo hay que preguntarlo acá si esta res es diferente a nulo. O sea, si es que es diferente a nulo, queremos que haga esto. En caso contrario, queremos que código está. Ejecutemos. A ver, hay que probarlo. Hay que seguir probando. Ya acá me dice, ya.
Bueno, aquí me sale error, error. Ya.